Mírese al espejo un segundo, pero con honestidad total. ¿Ha notado que esas manchas ya no son pequeñas sombras, sino placas oscuras que el maquillaje apenas logra disimular? Y justo antes de salir siente algo incómodo. No es dolor físico, es esa sensación de que su piel ya no refleja quién es usted por dentro. Muchas mujeres después de los 60 empiezan a evitar la luz directa, se colocan de lado en las fotos, comparan su rostro con el de otras y guardan silencio. Les han dicho que es la edad, que es genética, que la única solución es gastar en láser, peelings o tratamientos costosos. Pero eso no es toda la verdad. Algunas de estas manchas pueden mejorar visiblemente si se entiende el mecanismo correcto y se aplican combinaciones naturales con respaldo dermatológico. El problema es que casi nadie explica el paso clave. Hoy voy a mostrarle 2 preparaciones que puede hacer en casa y un detalle que cambia completamente el resultado. Quédese hasta el final, porque hacerlo mal es exactamente lo que mantiene las manchas donde están. Hoy estamos abordando algo con lo que millones de mujeres luchan en silencio, pero que pocas logran resolver por completo: las manchas oscuras y desiguales que aparecen después de años de sol, estrés y envejecimiento. No son simples cambios de color, son marcas que alteran cómo te ves cada mañana y cómo te sientes cuando alguien te toma una fotografía sin avisar. Y en unos minutos voy a revelarte una fórmula exacta, con proporciones precisas y un modo de aplicación muy específico, que puede empezar a suavizar visualmente esas manchas desde la primera semana. Pero hay un detalle en la preparación que casi nadie conoce, y si lo haces mal, anulas gran parte del efecto. Quédate, porque ese detalle cambia todo. Cada mancha oscura en tu rostro, en tu cuello o en el dorso de tus manos tiene una historia. Años de radiación ultravioleta acumulada, tardes al aire libre, cambios hormonales después de la menopausia, pequeñas inflamaciones que no notaste pero que activaron en exceso a los melanocitos, las células que producen melanina. Cuando estos melanocitos se desregulan, es como si una imprenta interna comenzará a imprimir tinta más oscura en zonas concretas. Y si solo intentas borrar la superficie con productos agresivos, la imprenta sigue funcionando igual. Por eso hoy no hablamos de quemar, ni de raspar, ni de irritar. Hablamos de enviar señales suaves pero constantes. La primera fórmula se basa en 2 ingredientes sencillos que probablemente ya tienes en tu cocina: papa y jengibre. Suena demasiado simple, pero cuando entiendes cómo actúan, todo cobra sentido. La papa cruda contiene vitamina C y compuestos fenólicos con actividad antioxidante que pueden ayudar a iluminar la capa superficial de la piel. El almidón aporta un efecto calmante importante en piel madura que suele ser más fina y reactiva. El jengibre contiene gingeroles, compuestos bioactivos con capacidad moduladora de la microinflamación leve y efecto estimulante sobre la microcirculación superficial. Ahora vamos a la parte más importante: la fórmula exacta y el modo correcto de aplicación. Ingredientes para una sesión localizada: 2 cucharadas soperas rasas de papa fresca rallada muy fina con su jugo natural. Media cucharadita rasa de jengibre fresco rallado extremadamente fino. Un disco de algodón limpio o una gasa estéril. Preparación precisa: lava bien una papa mediana firme, sin zonas verdes. Cállala muy fina hasta obtener una pulpa húmeda. No exprimas el jugo. Mide exactamente 2 cucharadas soperas rasas. Corta un trozo de jengibre del tamaño aproximado de tu pulgar. Pela y raya hasta obtener media cucharadita rasa. No aumentes la cantidad. Más jengibre no significa mayor efecto y puede generar irritación. Mezcla ambos ingredientes hasta obtener una pasta homogénea. La textura debe ser húmeda pero no líquida. Si gotea, añade un poco más de pulpa de papa. Si está demasiado espesa, agrega una cucharadita del jugo liberado. Aplicación localizada con algodón. Limpia la zona a tratar, ya sea mejillas, cuello o dorso de manos. Seca con toques suaves.
Coloca una pequeña cantidad de la mezcla en el centro del disco de algodón. Aplica únicamente sobre la mancha o zona hiperpigmentada, presionando suavemente durante 5 segundos. No cubras todo el rostro si no es necesario. Luego, con las yemas de los dedos limpios, realiza movimientos circulares suaves durante 1 minuto completo sobre cada zona tratada. No frotes con fuerza. El objetivo es estimular sin irritar. Tiempo de exposición. Deja actuar exactamente 20 minutos. Durante ese tiempo, evita la exposición solar directa. Puedes sentarte, beber una infusión y dejar que la piel reciba la señal. Retirada, enjuaga con agua tibia, realizando movimientos circulares suaves durante 30 segundos por zona. Seca a palmadas con una toalla limpia. Aplica una crema hidratante neutra en cantidad similar al tamaño de un guisante en cada área tratada para reforzar la barrera cutánea. Frecuencia recomendada: 3 veces por semana en días alternos durante 4 semanas consecutivas. Después descansa 2 semanas antes de repetir el ciclo. Conservación: la mezcla debe prepararse fresca cada vez. Puede conservarse en refrigeración hasta 24 horas como máximo, pero lo ideal es usarla recién hecha para preservar la actividad antioxidante. Precauciones: realiza prueba en el antebrazo y esperar 24 horas. Si utilizas retinoides, hidroquinona o tienes diagnóstico de melasma, consulta previamente con tu dermatólogo. Si aparece ardor intenso o enrojecimiento persistente, suspende. Muchas mujeres notan tras la primera semana que la piel se ve más luminosa y que los bordes de la mancha parecen ligeramente más suaves. No es un borrador mágico, es una regulación progresiva del contraste. Y ahora recuerda el detalle que mencioné al inicio. Existe una segunda fórmula que potencia este proceso cuando se usa en el orden correcto. No se aplica igual, no permanece el mismo tiempo, y si la combinas correctamente, puedes frenar parte del avance logrado. En el siguiente segmento voy a explicarte exactamente esa segunda combinación, las proporciones exactas y el error silencioso que casi todas cometen sin darse cuenta. Porque el verdadero cambio no está solo en el ingrediente, está en la secuencia. Ahora quiero revelarte la segunda fórmula que mencioné antes. Esta combinación no trabaja exactamente igual que la anterior. Si la primera ayudaba a modular y estimular, esta está pensada para calmar, reparar y suavizar visualmente el tono de la piel madura. Es especialmente adecuada para mujeres mayores de 60 años con piel sensible, fina o que reacciona con facilidad. Aquí unimos 2 ingredientes sencillos pero estratégicos: papa y aloe vera. La papa aporta compuestos antioxidantes y vitamina C que pueden contribuir a iluminar la superficie cutánea de manera progresiva. No actúa como un agente agresivo, sino como un apoyo suave al tono uniforme. El aloe vera, por su parte, es conocido por su capacidad calmante. Su gel contiene polisacáridos que ayudan a mantener la hidratación y a reducir la sensación de irritación leve. En piel madura, donde la barrera cutánea puede estar debilitada, esta función es fundamental. Por eso, esta fórmula no solo busca mejorar visualmente las manchas del rostro, cuello o manos, sino también restaurar confort y suavidad. Vamos a la preparación exacta. Ingredientes para una aplicación localizada: 2 cucharadas sopera rasas de papa fresca, triturada muy fina con su jugo natural. 1 cucharada sopera rasa de gel de aloe vera puro. Es importante que el gel de aloe sea lo más natural posible, sin perfumes ni alcohol añadido. Si utilizas la hoja fresca, extrae el gel transparente interno y evita la parte amarillenta cercana a la piel externa. Preparación precisa: lava bien una papa mediana firme y sin zonas verdes. Cállala o triturar hasta obtener una textura muy fina y húmeda. Mide exactamente 2 cucharadas soperas rasas. Añade 1 cucharada sopera rasa de gel de aloe vera.
Mezcla lentamente hasta lograr una pasta uniforme, ligeramente más cremosa que la fórmula anterior. La textura debe permitir extenderse con facilidad sin gotear. Si queda demasiado líquida, añade un poco más de papa triturada. Si queda muy espesa, incorpora unas gotas adicionales de gel de aloe. Modo de aplicación con algodón o brocha limpia. Limpia la piel donde desees tratar la hiperpigmentación. Puede ser una mancha en las mejillas, pigmentación en el cuello o las típicas manchas solares en el dorso de las manos. Seca con toques suaves. Con un disco de algodón limpio o una brocha cosmética, toma una pequeña cantidad de la mezcla. Aplica únicamente sobre la zona que deseas tratar, cubriendo la mancha y unos milímetros alrededor para integrar visualmente el tono. No es necesario cubrir todo el rostro. Extiende en una capa fina y uniforme. Evita aplicar una capa gruesa, ya que no aumenta el efecto y puede dificultar el secado adecuado. Tiempo de exposición. Deja actuar exactamente 20 minutos. Durante este tiempo, la papa actúa apoyando la luminosidad superficial mientras el aloe mantiene la hidratación y calma la piel. Si sientes frescor leve, es normal. Si aparece dolor intenso o enrojecimiento marcado, retira inmediatamente con agua tibia. Retirada correcta. Enjuaga con agua tibia, realizando movimientos circulares muy suaves durante aproximadamente 30 segundos en cada zona tratada. Seca a palmadas con una toalla limpia, sin frotar. Aplica posteriormente una crema hidratante neutra en cantidad similar al tamaño de un guisante por cada área tratada para reforzar la barrera cutánea. Frecuencia recomendada, 2 a 3 veces por semana en días alternos. En piel muy sensible mayor de 60 años, comienza con 2 veces por semana durante las primeras 2 semanas y evalúa tolerancia antes de aumentar a 3. Duración del ciclo. Utiliza durante 4 semanas consecutivas. Después descansa 2 semanas antes de repetir. Conservación. La mezcla debe prepararse fresca cada vez para preservar la actividad antioxidante de la papa y las propiedades calmantes del aloe. Puede conservarse en refrigeración hasta 24 horas como máximo en recipiente cerrado. Precauciones. Realiza prueba en el antebrazo y espera 24 horas antes del uso facial. Si utilizas tratamientos dermatológicos activos como retinoides o hidroquinona, consulta previamente con tu dermatólogo. La protección solar diaria es indispensable, ya que sin ella cualquier mejora puede perderse. Esta fórmula es especialmente adecuada para piel sensible mayor de 60 años porque combina iluminación superficial y efecto reparador suave. No busca resultados inmediatos drásticos, sino una mejora progresiva y más confortable. Muchas mujeres notan que tras las primeras aplicaciones la piel se siente más flexible, con menos sensación de tirantez y que las manchas parecen visualmente menos contrastadas. Recuerda que el verdadero cambio en la piel madura no ocurre por agresión, sino por constancia y equilibrio. Y cuando combinas correctamente las fórmulas y respetas los tiempos de descanso, la piel responde de manera más estable. En el siguiente segmento te explicaré cómo alternar esta fórmula con la anterior para potenciar resultados sin sobrecargar la piel y cuál es el error más común que puede frenar el progreso si no lo conoces. Hoy quiero explicarte cómo utilizar correctamente las dos fórmulas durante la semana para obtener un resultado progresivo sin irritar la piel madura. No se trata de aplicar más, sino de aplicar con orden, equilibrio y respeto por la biología cutánea después de los 60 años. La primera fórmula, papa con jengibre, tiene un efecto más estimulante. Apoya la microcirculación superficial y contribuye a modular el exceso de pigmentación leve cuando las manchas están más marcadas o con bordes definidos. La segunda fórmula, papa con aloe vera, es más calmante y reparadora. Está pensada para mantener la hidratación, reducir la reactividad y sostener la luminosidad sin sobrecargar. La organización semanal es clave. Una estructura recomendada puede ser la siguiente:
Lunes, aplicar papa con jengibre por la noche. Miércoles, aplicar papa con aloe vera. Viernes, repetir papa con jengibre si la piel tolera bien. Domingo, utilizar papa con aloe vera. De esta forma se alterna estímulo y recuperación, evitando sobreestimulación continua. Si tu piel es muy sensible, reduce la fórmula con jengibre a una sola vez por semana y mantén la de aloe vera 2 veces. Observa siempre la respuesta cutánea antes de aumentar la frecuencia. La aplicación debe realizarse siempre por la noche. La piel entra en fase de reparación nocturna y está menos expuesta a radiación ultravioleta. Antes de aplicar, limpia con un producto suave sin alcohol ni exfoliantes activos. Seca con toques delicados, no frotes. La fricción excesiva es uno de los errores más comunes y puede activar inflamación leve que estimula más pigmentación. Cuando utilices la fórmula de papa con jengibre, aplica solo sobre la mancha en rostro, cuello o dorso de manos. Presiona suavemente con algodón y realiza un masaje circular ligero durante 1 minuto. Deja actuar 20 minutos exactos. No prolongues el tiempo pensando que así funcionará mejor. Después, enjuaga con agua tibia y aplica hidratante neutro. Cuando utilices la fórmula de papa con aloe vera, aplica una capa fina sobre la zona afectada. No es necesario masaje prolongado. Deja actuar 20 minutos, enjuaga suavemente y aplica hidratante. Esta fórmula ayuda a compensar cualquier leve sensibilidad generada por la estimulación previa. Un error frecuente es aplicar ambas fórmulas el mismo día. No lo hagas. La piel madura necesita intervalos de recuperación. Otro error es usar cantidades excesivas. Una capa gruesa no aumenta eficacia y puede alterar la oxigenación cutánea. También es un error abandonar tras una semana por no ver cambios drásticos. Los primeros signos suelen ser textura más suave y ligera, mejora en la uniformidad. La regulación del contraste es gradual. No combines estas fórmulas con exfoliantes químicos, ácidos o retinoides la misma noche. Si utilizas tratamientos dermatológicos activos, consulta con tu especialista antes de integrar estos métodos. La protección solar diaria es indispensable. Sin ella, cualquier mejora puede revertirse rápidamente. Incluso en días nublados, la radiación ultravioleta atraviesa las nubes y estimula melanocitos. Observa tu piel como observarías un jardín. Si notas enrojecimiento persistente, descansa una semana completa. Si todo evoluciona bien, mantén el ciclo durante 4 semanas y luego realiza 2 semanas de pausa antes de reiniciar. La constancia suave supera a la intensidad agresiva. Alternar estimulación y calma es el principio fundamental en piel mayor de 60 años. Cuando respetas ese ritmo, no solo mejoras la apariencia de las manchas, también fortalecer la relación con tu piel y recuperas la sensación de control frente al espejo. En el siguiente paso puedo explicarte cómo potenciar resultados desde dentro mediante hábitos nutricionales y antioxidantes que complementan este protocolo externo sin sobrecargar la piel. Antes de cerrar, quiero que entiendas algo fundamental. Lo que aplicas sobre la piel es solo una parte del proceso. La verdadera transformación comienza también desde dentro, porque si los melanocitos se activan por inflamación y estrés oxidativo, entonces debemos actuar también en esos 2 frentes internos. Después de los 60 años, el organismo produce menos colágeno, la renovación celular es más lenta y los mecanismos antioxidantes naturales disminuyen. Por eso, reforzar el interior puede potenciar cualquier tratamiento externo. Primero, alimentación antioxidante diaria. Incorpora frutas ricas en vitamina C como naranja, kiwi o fresas. Añade verduras de hoja verde, tomate, zanahoria y pimiento rojo. Estos aportan carotenoides y polifenoles que ayudan a combatir el estrés oxidativo, uno de los motores de la hiperpigmentación. Segundo, proteínas adecuadas. La piel necesita aminoácidos para regenerarse. Incluye pescado, legumbres, huevos o yogur natural según tu tolerancia. Sin proteína suficiente, la piel pierde capacidad de reparación.
Tercero, hidratación real, no solo cremas, agua suficiente a lo largo del día. Una piel deshidratada es más propensa a irregularidades en el tono y a pérdida de luminosidad. Cuarto, descanso nocturno. Durante el sueño profundo se activa la reparación celular. Dormir mal aumenta marcadores inflamatorios que pueden influir en la pigmentación. Intentar mantener horarios regulares es una estrategia tan importante como cualquier mascarilla. Quinto, control del estrés. La elevación sostenida de cortisol favorece procesos inflamatorios. Caminar al aire libre, practicar respiración consciente o dedicar tiempo a actividades placenteras tiene un impacto más profundo del que imaginas. Y por supuesto la protección solar diaria sigue siendo la base. Sin ella, todo esfuerzo se diluye. Cuando combinas cuidado externo inteligente con apoyo interno consciente, el cambio no es solo visual, es integral. Tu piel empieza a reflejar equilibrio, no lucha. Si este contenido te ha aportado claridad y te ha dado herramientas prácticas, en este canal encontrarás mucho más. Hablamos de belleza madura, salud cutánea, nutrición inteligente y hábitos que fortalecen tu bienestar después de los 60. Aquí no prometemos milagros rápidos. Ofrecemos conocimiento claro, aplicable y respetuoso con tu cuerpo. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y dejar tu comentario contando qué tema te gustaría que abordemos en el próximo video. Dale me gusta si deseas que sigamos compartiendo este tipo de información profunda y útil, porque la belleza después de los 60 no se trata de borrar tu historia, se trata de cuidarla con sabiduría. Y en este espacio estamos para ayudarte a resolver exactamente los desafíos que hoy estás enfrentando.